Trabajadores del turno de noche, ¿qué es lo más espeluznante que les ha pasado? Esto no me pasó a mí, sino a mi madre. Así que mi madre es dueña de un bar en Rusia y trabaja allí desde la mañana hasta casi la medianoche y tiene muchos clientes extraños. Pero la experiencia más espeluznante que ha tenido con diferencia es cuando estaba cerrando la tienda, por casualidad miró por la ventana y había un hombre de pie. Cuando se dio cuenta de que lo habían visto, rápidamente corrió a su coche y se fue. No estaba allí para ver realmente la cosa suceder, pero nuestra madre nos contó después de llegar a casa esa noche sobre todo el incidente. Trabajó en el turno de noche como registrador en una sala de emergencias durante aproximadamente un año. Tenía que estar en el trabajo a las 12:30 de la mañana, así que apenas habría otros coches en el aparcamiento. Una noche, estaba entrando al trabajo cuando vi una sábana que cubría lo que probablemente era un cadáver en el estacionamiento. Cosas como estas son comunes porque trabajo en una ciudad bastante pesada, pero aún así me asustó, joder. Inmediatamente volví a mi coche, cerré las puertas y llamé a seguridad. Este es un protocolo bastante estándar porque no sabes si el asesino podría estar parado cerca esperando para atacar. La policía vino y aseguró el área y me escoltó al edificio. El tipo fue golpeado en la cabeza con un martillo y lo dejaron por muerto. Tal vez no sea la historia más espeluznante aquí, pero los policías me habían dicho que después de ver las cámaras de seguridad, el cuerpo fue arrojado directamente antes de que yo entrara. Así que si me hubiera ido incluso 5 minutos antes de lo que hice, probablemente me habría dejado cara a cara con estos asesinos arrojando el cuerpo. Hace poco me cambié al primer turno. Esto todavía me persigue. Trabajé en una tienda en el centro de Vancouver. Había 2 de nosotros los empleados para hacer el cierre. Eran alrededor de las 9 de la noche y a esta hora, hemos despejado todos los pasillos de los clientes. Cuando terminamos de contar el dinero en efectivo, vimos a una anciana caminando al final de los pasillos. Así que le dije a mi compañera de trabajo que lo revisara mientras yo iba y ponía el dinero en la caja fuerte. Ella volvió unos minutos después pálida como la mierda y me dijo que había revisado por todas partes y que no había una anciana en absoluto. La entrada principal y las salidas estaban cerradas por un código, ya que teníamos que sacar el dinero, por lo que sonará una alarma si la abres, incluso desde el interior. Tuvimos que revisar la parte trasera donde solo se permite a los empleados, tenías que introducir tu código antes de entrar o de lo contrario una alarma fuerte sonará en el momento en que abras la puerta. Tampoco hay nadie allí. No hace falta decir que agarramos nuestra mierda y salimos de allí muy rápido. Normalmente hago los turnos de cierre porque me gusta trabajar cuando no está ocupado, y a veces cuando cierro las luces, veo figuras de sombras asomándose. Mis compañeros de trabajo también vieron esto y sienten que están siendo observados tan pronto como se apagan las luces. Es un edificio antiguo, pero nuestra tienda se construyó justo el año anterior. También hubo una vez cuando escuché a alguien susurrar mi nombre en mi oído, grité qué carajo tan fuerte que ni siquiera me importaba lo que pensarían los clientes. Nadie estaba a mi lado en absoluto, ese pasillo estaba vacío. Fue una locura. Me alegro de haber salido de allí. Solía trabajar como seguridad en una fábrica de madera contrachapada muy grande y muy antigua en Oregón durante el turno de 11 de la noche a 7:12 de la noche caminaba por los terrenos y en lugares clave en todo momento, tendría que insertar una gran llave de latón en una cosa tipo reloj de tiempo para demostrar que había hecho mis rondas. Algunos de los edificios no se habían utilizado en décadas y no pasó ni una sola noche sin que sintiera que alguien estaba caminando por mis rondas conmigo. A lo largo de la historia de la planta, numerosas personas habían perdido la vida debido a accidentes y pensé que mi compañero podría haber sido uno de esos desafortunados. Solía trabajar de seguridad durante la noche en un edificio de oficinas. Después de que los limpiadores se fueran, yo sería el único en el edificio. Este edificio no tiene ningún ambiente espeluznante. Está agradablemente amueblado con una gran maceta elevada en el primer piso con plantas y pequeños árboles y cosas que crecen. Hay una tienda de delicatessen que hace buenos sándwiches con cebollas rojas, mostaza fuerte y pan de remolino de centeno. La cosa es que este edificio está jodidamente embrujado. Una vez en medio de la noche miré a mi izquierda y había un fantasma sentado en dicha maceta a unos 20 pies de distancia. Era una anciana sentada allí con las manos cruzadas en su regazo mirando hacia abajo a sus manos. Ella no habló, no me estaba mirando. Ella todavía estaba, como más tranquila de lo que la vida puede ser. Si te sientas perfectamente quieto, todavía te estás moviendo de maneras minuceras. Estaba tan quieta que era como una fotografía. Estaba vestida con una blusa blanca a la antigua con un vestido azul.
Algo así como la mamá de ese programa de los 70, pero tal vez un poco más anticuado que eso. No puedes imaginar mi sorpresa, no podía moverme. Miré hacia otro lado varias veces y ella todavía estaba allí. Entonces me senté y la miré fijamente. Entonces algo verde apareció en su cara cubriendo aproximadamente 1/3 de su cara. Pensé para mí mismo, ¿qué es eso? Y entrecerré los ojos. Entonces me di cuenta de que no había nada en su cara, eran las plantas en la maceta detrás de ella en las que estaba sentada. Luego se disolvió. Después de esto junté 2 y 2 y me di cuenta de que las otras cosas extrañas que habían sucedido allí mientras trabajaba en medio de la noche eran por el fantasma. Así que en el descanso subiría al piso 10. Es porque tenían un televisor y una cafetera. A veces preparaba café y veía la televisión. Pero también fue molesto. Más de unas pocas veces después de hacer café y estar sentado allí, de repente la cafetera arrancaba de nuevo y desbordaba el café por todas partes. No pude entender. Además, a veces no hacía café, porque tenía una botella de plástico de 20 onzas de coca o algo así. Sí, estaría sentado allí viendo la televisión con mi coca y de repente, ¿qué coño? La máquina de café arrancaba y se llenaba con agua caliente por sí sola. Antes de ver al fantasma, racionalizaba esto al instante. Pero si el fantasma quería hacerme café, ¿por qué no puso el filtro y los pozos primero? Hay otros detalles, pero esta publicación es lo suficientemente larga como es. Gracias por leer mi historia de Chillote. Trabajo en ti y hace mucho tiempo trabajaba de noche como lo haces a veces para ejecutar cable, actualizaciones, etcétera. Trabajé solo y a veces veía estas sombras pasar por la puerta de mi oficina y escuchaba ruidos en el área del cubículo. Sillas moviéndose como si alguien estuviera sentado en ellas. Una noche salí a usar el baño que está fuera del área de la oficina. Mientras caminaba en el baño de hombres vi esta raya de sombras. Así que dije, mira, si vas a estar aquí avísame. Así que me ocupé de los negocios, volví al área de la oficina principal. Mientras entré por la puerta hay un mostrador de recepcionista y el teléfono sonó a la 1:30 veces. Me detuve y dije gracias y me ocupé de mis asuntos. Esto era habitual para mí cuando estaba allí tarde por la noche, pero primero me hicieron saber que estaban allí. Hay un cementerio al otro lado de la calle del lugar donde trabajaba, pensé que era alguien de allí. Estoy bastante seguro de que era una niña pequeña, a veces se reía cuando revisaba el área de la oficina después de escuchar ruidos. Trabajé en seguridad en un hotel hace unos 7 a 8 años. Durante uno de mis turnos seguí encontrándome con un tipo que no era un invitado y simplemente merodeaba por el hotel. Lo pillé en el baño, la escalera, el área de la piscina al aire libre. Una de las últimas veces que lo vi a escondidas y lo vi salir al estacionamiento y me di cuenta de que estaba conduciendo una de esas camionetas Waul alquiladas y siguió mirando en la caja del camión. Así que cuando caminó de regreso hacia el hotel, fui a mirar la camioneta para recuperar el número de matrícula. Miré en la cama del camión y noté una mochila negra. Olía a humedad y horrible. Lo levanté y lo bajé. Hizo ruidos blandos. Lo dejé pensando que era solo ropa de gimnasio vieja y mojada. Volví a entrar y, por supuesto, lo pillé en el baño del vestíbulo del hotel. Finalmente le dije que si seguía viéndolo por la zona, conseguiría que la policía bajara y lo invadiera. Eso parecía asustarlo lo suficiente como para subirse a la camioneta e irse. Fue lo suficientemente extraño como para escribirlo en mis informes nocturnos. Olvidé por completo conseguir el número de matrícula. Reducida unos días después. Como me despierto del sueño durante el día porque trabajé durante la noche. Veo una historia en la televisión sobre un presunto asesino en serie que fue atrapado cerca de Arizona en una camioneta Waul. Ahora no sé si era el mismo tipo con el que me encontré, pero siempre me he preguntado qué había en la mochila desde esa noche. Había experimentado mucha mierda espeluznante en ese hotel durante todo mi mandato allí, pero ese era mi límite. Lo dejé un mes después. Trabajó en enfermería. Un paciente de Alzheimer podía ver ocasionalmente a una niña llamada Susie que tenía el pelo negro y llevaba una bata de hospital y ocasionalmente estaba acompañada con un hombre alto en traje con un estuche. Bueno, cada vez que decía Susie vino a verme hoy estaba tan feliz, bueno, nosotros no lo estábamos. Cada vez que Susie venía a visitarla, 3 personas morían en algún lugar de la instalación esa semana. 2 inesperadas, 1 esperada. Bueno, ella era la única que podía verla hasta que falleció. Esta siguiente parte necesita contexto, pero perdí a mi hijo a finales de mi adolescencia. Después de que este paciente falleciera, estaba haciendo rondas cuando el paciente del derrame cerebral dijo ¿quién es ese chico y esa chica?
Le pregunté a qué se refería, dijo el niño rubio y la chica de pelo negro, están justo a tu lado. Bueno, sé que probablemente estés buscando tonterías de fantasmas, pero aquí hay un susto realista. Estaba caminando en invierno en el norte de Canadá, a mi turno de noche en una fábrica. Alrededor del cambio de siglo, así que no hay celular sobre mí. Era alrededor de las 6:30 de la tarde, que es mucho más de la oscuridad en esa época del año aquí. Las carreteras en el barrio industrial no tenían aceras, así que estaba caminando por la carretera, y todo era hielo ondulado. Porque tenía principalmente grandes plataformas conduciendo sobre ella y empacan la nieve tan fuerte que se vuelve como hielo, y dejan surcos profundos donde los neumáticos golpean dejando áreas más altas en otros lugares. Así que era resbaladizo y desigual. Soy alto y camino rápido, así que supongo que había mucho impulso en mi sanda. A un par de cuadras del trabajo, me limpié torpemente y volé en el aire, aterrizando con mucha fuerza en la espalda. No podía moverme. Me acosté allí en la oscuridad, las personas más cercanas dentro de los almacenes y fábricas estaban demasiado lejos para escucharme golpear, incluso si por casualidad salían a buscar un poco de aire. Así que nunca me molesté en tratar de llamar. Me sentí muy impotente. Hacía -26 y estar tumbado en el hielo me estaba haciendo pasar bastante frío, pero lo que más me asustó no fue el frío, era la idea de que una gran plataforma podría pasar en cualquier momento. Y el conductor no esperaría ningún peatón y mucho menos uno acostado. El terror de que estaba a punto de ser aplastado hasta la muerte liberó adrenalina, y usando toda mi fuerza de voluntad logré lanzar mi cuerpo tan fuerte como pude, lo que resultó en un pequeño retuerzo llevándome a mi lado. Otro esfuerzo hercúleo me dio otra vuelta. Después de un breve descanso, logré otro pequeño tumbal y luego me derrumbé de nuevo, esperando estar lo suficientemente cerca de la cuneta como para estar a salvo si venía un camión. Me acasté allí unos 10 minutos más antes, para mi gran alivio, el shock en mi columna vertebral o lo que sea que me inmovilizó, se desvaneció y pude levantarme y terminar de caminar al trabajo. Podría haber muerto congelado o haber sido aplastado por un camión, acostado allí apenas capaz de controlar mi cuerpo. Supongo que si hubiera aterrizado un poco más fuerte, podría haber sido noqueado y entonces probablemente habría muerto. Todavía siempre me gustó la serenidad de ese viaje, caminar solo por un área sin otros peatones y casi sin tráfico de vehículos. Pero debo admitir que no es perfectamente seguro. Trabajo en el almacén de una empresa de componentes electrónicos. El almacén no tiene ventilador, pero el aire acondicionado sigue funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Mis compañeros de trabajo siempre hablan de cosas espeluznantes que sucedieron en ese almacén. Realmente no les creí hasta hace 2 semanas. Mi turno comienza de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero normalmente me voy a dormir a la 1 a.m. Me desperté a las 4 con un fuerte y largo sonido de rascado que venía del estante de almacenamiento encima de mí. Me desperté y lo escuché, durante un rato el rascado se detuvo, pero luego un paño negro sobresalió de otro estante, seguía saliendo como si alguien lo estuviera tirando. La tela se cerneró durante un rato y luego cayó cerca de mis pies. Estuve en la Guardia Nacional durante unos 2 años, me gradué de BCT a los 17 años. Pero me dieron de alta médica el año pasado después de una serie de incidentes de salud mental no relacionados con el servicio. Lo extraño tanto, joder. Un poco de historia de fondo aquí, fui a Basic en Fort Sill. Al principio, comenzó a difundirse un rumor alrededor de la batería de que nuestro pequeño rincón de Fort Sill estaba embrujado. Teníamos a esta chica rara entre nosotros que era una mentirosa profesional y afirmó haber abierto su tercer ojo después de estar en coma, también afirmó ser la dom de su novio de 26 años. Dijo que una chica de 26 años supuestamente había estado enamorada de ella desde que ella tenía 12 años y él 20, pero eso es toda una lata de gusanos. Ella nos dijo que había un fantasma en la bahía llamado Britney, una exaprendiz que había muerto de un golpe de calor o algo así. Por supuesto, todos pensamos que estaba llena de eso, hasta que las chicas comenzaron a informar de cosas raras que sucedían mientras estaban en la vía nocturna. Siempre era el turno de 3 a 4 a.m. Alguien se dirigiría a la letrina para ordenar y la mierda comenzaría a moverse por sí misma. Al principio pensamos que era Susie jodiendo con nosotros, pero la letrina siempre estaba vacía cuando sucedieron estas cosas. Y los aprendices tenían que entrar y salir en el escritorio del guardia nocturno antes de ir al baño por la noche para que pudiéramos haber visto si ella estaba allí o no. Además, Susie era una mierda perezosa que apenas podía levantarse para su propio deber de guardia. Y mucho menos colarse de alguna manera en la letrina brillantemente iluminada y esconderse allí el tiempo suficiente sin ser atrapada por el otro guardia nocturno.
Finalmente, una fatídica noche de julio, era mi turno de trabajar en el turno 3 a 4. Mi compañero de litera y yo nos acorrimos para iniciar sesión, luego salí a barrer y pulir los orinales. Estaba en alerta máxima, siendo un sureño supersticioso, pero la letrina tenía que estar limpia por la mañana. Así que aquí estoy, haciendo lo mío, cuando escucho este accidente que viene del armario de escobas. Yo mismo me cagué, pero me lo atribuyó a mí solo para desequilibrar algo cuando había ido a buscar mis productos de limpieza. Entonces vi movimiento en el espejo. Nadie había entrado en la letrina, solo éramos yo y mi escoba. Le di una vuelta al lugar solo para comprobarlo, tal vez alguien todavía estaba aquí cagando del último turno del par de guardias. Incluso revisé las duchas. Nada. Estaba a punto de volver a barrer cuando escuché algo más. Me doy la vuelta, y todas las malditas cortinas de la ducha se están cerrando. Lo reservé absolutamente allí y alegremente le informé a mi amiga que era su turno de limpiar. Que se joda Britney. Estaba trabajando en turnos nocturnos en una gasolinera y de vez en cuando escuchaba un sonido extraño. Cuando coges una cesta de la compra y pliegas el mango hacia un lado, hace exactamente el mismo sonido. Aparte de mí, no había nadie más en esa gasolinera, ya que las puertas están cerradas y atiendes a los clientes a través de una ventana a prueba de balas por la noche. Sentí que el sonido venía del techo, pero hasta el día de hoy todavía no sé de dónde venía realmente. Sin embargo, le pregunté a un compañero de trabajo que se hizo cargo de mis turnos nocturnos sobre el sonido y él también lo notó. Tenía 19 años trabajando en un Denny's y esta drogadicta llegó alrededor de la medianoche, tenía literalmente una libra de heroína o alguna otra droga en polvo blanco en su bolso, estaba muy drogada. Así que llamé a la policía y la eché del restaurante. Había como otras 10 personas sentadas y comiendo que ni siquiera prestaron un ojo en todo el intercambio personas sin hogar que se cuela en un edificio de oficina seguro y vive allí por un tiempo. Sí, sucedió. Finalmente se descuidaron y fueron atrapados. Lo hicieron de nuevo después de que se pudieran instalar cerraduras de 24 horas. La segunda vez fueron solo unas pocas horas. Acabo de empezar un nuevo trabajo y estaba haciendo un recorrido anoche alrededor de las 2:12 de la noche. Damos la vuelta a un pasillo de oficinas para terapeutas del turno de día y escuchamos una puerta cerrada a unos 20 pies frente a nosotros. Todas las luces de la oficina estaban apagadas y nunca vimos ni escuchamos a nadie. No, sal de allí muy rápido, jaja. Trabajé en un hospital psiquiátrico que anteriormente había sido un sanatorio de tuberculosis a principios del siglo XX. Lo sé, esa es la mierda más cliché de la historia, pero el estereotipo vino de alguna parte. Si miras en los hospitales psiquiátricos de Colorado puedes encontrarlo, pero preferiría no triangularme. Cosas raras sucedieron con bastante frecuencia en el hospital. Hasta cierto punto, eso es de esperar cuando tienes pacientes que sufren de psicosis y cosas por el tal, pero algunas historias no pudieron explicarse adecuadamente por eso. Por ejemplo, trabajé con adolescentes y mi hermana trabajaba con niños. Varios de mis compañeros de trabajo habían tenido niños que salían de una habitación específica en medio de la noche preguntando al personal qué querían. Cada vez, el niño les decía que alguien les había despertado llamando su nombre. Siempre fue la misma habitación, y sucedió repetidamente con cohortes de pacientes totalmente diferentes, es decir, un niño no podría haberle dicho simplemente a otros niños que habían tenido una experiencia en esa habitación. El edificio principal administrador también tenía informes extraños. En el pasado, el sótano había sido la morgue, y había afirmaciones de que había una incineradora allí abajo para los cuerpos. Un par de veces la policía y los bomberos habían aparecido diciendo que recibieron una llamada del edificio en medio de la noche. Ninguno del personal tenía idea de lo que estaban hablando. Me dijeron que había sido rastreado hasta el sótano, lo que debería haber sido imposible ya que ya no había teléfonos que funcionaban desde allí. Si esa parte es cierta, no lo sé. Lo que sí sé es que parecía más creíble después de mi experiencia. Normalmente trabajaba durante el día, pero una vez trabajé doble, así que mi turno terminó a las 11:30 de la noche. Había un carrito AV-DVD que ocasionalmente tomamos prestado del edificio de administración para poder mostrar películas a los pacientes, pero tuvimos que ser retirado cuando terminamos por razones de seguridad. Así que alrededor de las 10 de esa noche empecé a devolverlo. Una vez que llegué al edificio de administración, tuve que tomar un ascensor a los pisos superiores para volver a poner el carro donde pertenecía. Ya era espeluznante, la mayoría de las luces del edificio estaban apagadas bajas.
Había algunas personas trabajando desde que tomamos admisiones durante la noche, pero todavía estaba mucho más tranquilo de lo normal. El ascensor en sí es uno de los realmente antiguos con una jaula y todo. Está parcialmente modernizado, pero gran parte de él era del edificio original. Me subí al ascensor con mi carrito, presioné el botón para el tercer piso y esperé. Sin embargo, en lugar de subir, el ascensor bajó. Se detuvo en el sótano y dejó salir un din, pero las puertas nunca se abrieron. Simplemente se sentó allí, conmigo en la jaula y las puertas de afuera cerradas, en el sótano, en un edificio mayormente abandonado que tenía la reputación de estar embrujado. Luego me llevó de vuelta al tercer piso y todo estaba normal. Sé que no suena tan aterrador, pero honestamente esos 15 segundos o lo que sea mientras presionaba el botón para volver a subir parecía que se tomaron para siempre. Estaba seguro de que las puertas se abrirían en cualquier momento y me mostrarían un cadáver o algo así. Después de regresar a mi edificio, se lo conté a mis compañeros de trabajo y aparentemente no fui el único que hizo que el ascensor los llevara a una excursión inesperada. Nunca volví a trabajar allí de noche, jaja. Trabajé en un hospital psiquiátrico que había sido un sanatorio. El viejo y espeluznante ascensor decidió llevarme al sótano donde solía estar la morgue en lugar de llevarme al piso por el que presioné el botón. Historia extra, algún tiempo después de esto, estaba trabajando un turno con los niños de hospitalización parcial y los había llevado a cenar en la cafetería, lo cual es en el mismo edificio administrativo espeluznante. Estaba observando a todos cuando vi a uno de los niños esconderse debajo de una mesa. No pude decir quién era, pero pasé mucho tiempo con estos niños jugando con ellos siendo un confidente etc. Así que fui a escabullirme en el que está debajo de la mesa y sorprenderlos, asegurarme de que no se estuvieran metiendo en ningún problema. Hice el estereotipo "Bo", y apareció debajo de la mesa, solo para no encontrar a nadie allí. No hay manera de que pudieran haber ido a ningún otro lugar sin que yo los viera y todos fueron contabilizados cuando me levanté y revisé la mesa donde todos los niños estaban comiendo. Soy enfermero. Trabajé solo en el turno de noche. Había un escritorio en nuestra habitación, ahí es donde estaba haciendo papeleo. La sala estaba detrás de mí. Así que de todos modos, estaba haciendo papeleo y escuché pasos que venían del pasillo detrás de mí. No era inusual, probablemente uno de mis pacientes. Estaba metido en mi trabajo, así que no me di la vuelta de inmediato. Pero cuando lo hice, no había nadie allí. Miré a la cámara, pero nada. Así que está bien, tal vez estoy imaginando cosas. Es tarde. Así que volví a los papeles. 10 minutos después, volví a escuchar los pasos. Así que estaba como, vale, definitivamente escucho esto, así que voy a dar la vuelta ahora mismo. Así que lo hice, pero otra vez. No había nadie allí. Tengo que admitir que me cagué un poco, así que entré en las habitaciones. Uno de nuestros pacientes terminales me llamó a su cama. Me pidió que le dijera a la figura alta y oscura con el sombrero que por favor se fuera porque no puede dormir. No era extraño, la gente alucina al final de su vida. Pero obviamente estaba nervioso. Le dije que está bien, le pediré que se fuera. Cuando me fui, me agarró del brazo, se veía muy serio en mis ojos y dijo, con la voz más sobria que lo escuché decir, voy a morir esta noche. Y yo estaba como, de ninguna manera. Ni siquiera empezamos a darle morfina. Pero adivina qué. Él murió esa noche. Hubo muchos de este tipo de incidentes, pero esto viene a la mente primero. No trabajé en el turno de noche. Trabajé como limpiador en una oficina del gobierno durante los últimos 3 años. Una noche, claro como el día, escuché una voz en mi oído decir ¿estás bien? Con acento del norte de Inglaterra. Mi compañera de trabajo era una anciana y nosotros éramos los únicos dos a la vista. Se dio la vuelta tan rápido, pero no había nadie allí. Me asustó muchísimo. Sin mencionar que durante mi tiempo allí, vi una figura vestida victoriana y figuras oscuras caminando por la puerta de un pasillo mientras, siendo solo yo y mi compañero de trabajo a la vista. Resultó que no soy la única persona que ha visto este tipo de cosas. No tengo trabajo, pero es un poco espeluznante. Así que me fui a la cama y estoy acostado allí charlando y cantando para dormir. Alrededor de las 12:31 del mediodía abro los ojos para ver una imagen nítida de un ojo oscuro y carmesí mirándome directamente, o bien a través de mí. Me asusto y cierro los ojos para intentar dormir de nuevo. Me quedé dormido durante unas 2 horas y media desde el sueño profundo hasta el sueño REM. Inmediatamente siento algo mal, así que estúpidamente en lugar de tratar de dormir, veo una figura sombría en el pie en mi cama mirándome.
Hay una ventana en la pared en la dirección del pie, así que pude hacer algo de su cuerpo, parecía todo delgado y tenía una mirada huesuda. Grité y simplemente desapareció. No volví a dormir esa noche y esto sucedió hace un mes. Todavía tengo miedo de que más haya aquí. La última vez que mi hermano hizo una tabla Ouija fue hace 5 o 6 años y solo había un fantasma llamado Rico. Eso, no creo que fuera él. Estaba trabajando un turno de noche en una gasolinera solo porque nos faltaba personal por el COVID. Revisé 3 veces todas las puertas y me aseguré de que todo estuviera cerrado. Y mientras estaba en la parte de atrás lavando platos y preparándome para el turno de la mañana, un tipo me grita al frente para que le echara un poco de alcohol como a las 3 de la mañana. Es ilegal vender alcohol después de las 2 de la mañana en mi estado, pero honestamente estaba tan sorprendido y ansioso que lo hice de todos modos sin siquiera identificarlo. Lo seguí hasta las puertas para poder encerrarlas detrás de él y he aquí que tuve que abrir las puertas para dejarlo salir. La única otra entrada son nuestras puertas de emergencia traseras, pero incluso si la alarma no estuviera configurada de alguna manera, todavía tendría que pasar por el fregadero donde yo estaba para acceder al piso de ventas. A los 18 años me sacaron de la escuela secundaria y me pusieron en la escuela alternativa por intentar suicidarme. La escuela alternativa era para niños con problemas que no podían estar en la escuela pública para obtener su GED. Una estipulación para permanecer en la escuela era que tenías que tener un trabajo. Solo tenía unas pocas semanas hasta la graduación y quería graduarme con mi clase, así que tomé un trabajo que me ofrecieron trabajando a tiempo completo en una tienda de sexo. Mi consejero de orientación y maestro de escuela alternativa lucharon por mí contra la junta escolar para contarlo y como me habían defendido, realmente quería que el trabajo funcionara. Así que a pesar de ser tan joven y a pesar de todas las banderas rojas del trabajo, ubicación del boceto, turnos de 12 horas además de la escuela, trabajar hasta las 2 de la mañana, estar solo en mi turno, lo aguanté. Ese trabajo fue honestamente una explosión, pero a veces también es completamente aterrador. Sin embargo, la peor historia es la que tengo para ustedes hoy. Estaba cerrando la tienda alrededor de las 12. Mucho antes de lo habitual, pero a nadie le importaba. Era un gran fan de los cómics y esa noche Avengers se estrenaba en los cines y me apresuraba a encontrarme con mis amigos en el teatro. Todo estaba cerrado y fui a cerrar la puerta. Como lo hice, un coche se detuvo al frente. No es sorprendente. Había cerrado temprano. Esperé a que el tipo se acercara y estaba a punto de abrir la puerta para hablar con él, pero algo me dijo que mantuviera la puerta cerrada. En cambio, cerré la puerta rápidamente, alcanzó la manija y le hice un gesto al letrero cerrado y le dije que lo siento, estamos cerrados. Lo intentó de nuevo y le di un gesto a la tienda completamente oscura como Erma, estamos cerrados. Murmuró algo sobre la necesidad de condones. Ahora mi tienda era jodidamente barata y los condones que vendíamos no valían la pena. Rutinariamente les dije a los clientes que solo querían condones, que la gasolinera adjunta 24/7 tenía mejores condones de marca que se vendían por menos. Así que eso es lo que le dije a este tipo. Me ignoró y trató de entrar de nuevo. Esta vez con mucha más fuerza. Retrocedí y le dije, tienes que irte. Todavía me ignoró y comenzó a golpear el cristal. Me estaba gritando y tratando de hacer fuerza bruta dentro. Corrí de vuelta para cubrirme a las sombras de la puerta y me escondí detrás de un estante de ropa. Pude ver todo el frente de la tienda de paneles de vidrio temblando con cada golpe de su puño. No tenía fe en que todo no se rompería y él vendría a matarme. ¿Sabrás cómo es? Temer por tu vida junto a un traje de gimp, la única otra salida salió demasiado cerca de donde estaba el tipo. Si me fuera de esa manera, él me escucharía. Tampoco conduje y mi madre me llevaba de ida y vuelta al trabajo. Pero había un botón de pánico en la caja registradora. Tuve que arrastrarme desde el área de ropa a través de la sección de porno y envolverme hasta la caja registradora. Todo mientras estaba aterrorizado cada vez que escuchaba ruido y cada vez que estaba en silencio porque estaba seguro de que había entrado varias veces. Finalmente llegué al botón. Rompo esa mierda y no pasó nada así, la maldita cosa no funcionó. Agarré el teléfono y un bate que otro empleado dejó como arma y trató de intimidar al tipo. Estoy de guardia con los policías, hijo de puta, mentí. Me vio, pero no se fue. Solo nos miramos el uno al otro. Luego, como el puto calvario, mi madre se detuvo. Vio al tipo y pensó que era un tipo cuerdo comprobando si estábamos abiertos y salió a hablar con él. Estaba súper tranquila como, oh, sí, están cerrados, pero abren a las 8, el tipo debe haber sopesado sus opciones aquí porque se subió sin decir una palabra a su coche y se fue a toda marcha.
Me escapé de allí y traté de ver a dónde se fue, pero el tipo se había ido hace mucho tiempo. Me acerqué a mi madre y ella está sosteniendo una sudadera con capucha de Marvel que tenía como te lavé esto para que pudieras ir a la película con disfrazado, carita sonriendo sin saber que casi me muero. Jaja, como una semana después, la gasolinera fue asaltada a punta de pistola, pero quién sabe si eso está relacionado.